Much longer. Let's go. Where is she? He is in anguish. Good. He mourns. Okay, Quill, you gotta cool it right now. You understand? No, you did not! Quill! Stop! 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 It's coming! It's coming! It's coming! I got it! I got it! Tricks, wizard. Yet you never once used your greatest weapon. You throw another moon at me. Come on! When I'm done, half of humanity will still be alive. Stop! Cuando surgen cuestiones correspondientes a la razón entre dos cantidades variables, entramos en los dominios del cálculo diferencial. Son por lo tanto objetos de estudio del cálculo diferencial temas como la velocidad de una partícula en un momento determinado, la pendiente de la recta tangente a una gráfica en un punto dado de esta y entre otros. El cálculo diferencial es una parte importante del análisis matemático. Consiste en el estudio del cambio de las variables dependientes cuando cambian las variables independientes de las funciones o campos objetos del análisis. El principal objeto del estudio del cálculo diferencial es la derivada. El cálculo diferencial se origina en el siglo XVII, al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al crear vacío, ya que cambia en un momento a otro. La velocidad de cada instante debe calcularse, teniendo en cuenta que la distancia que recorre en un tiempo determinado. En 1666, el científico Isaac Newton fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de esta índole, casi al mismo tiempo que el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz. Realizó investigaciones similares ideando símbolos matemáticos que se aplican hasta nuestros días. Destacan otros matemáticos por haber hecho trabajos importantes relacionados con el cálculo diferencial. Sobresale entre otros Pierre Fermat, matemático francés, quien su obra habla de los métodos diseñados para determinar los máximos y los mínimos, acercándose casi al descubrimiento del cálculo diferencial. Arquímedes nació en Siracusa, actualmente Italia, en el año 287 a.C. al 212 a.C. En la historia de las matemáticas, Arquímedes tiene un papel muy importante por sus aportaciones significativas que trascienden su época, la Grecia antigua y clásica, y que identifican como uno de los matemáticos más importantes de la humanidad. Arquímedes fue un matemático, astrónomo, ingeniero, físico e inventor griego de la antigüedad clásica. Definió la ley de la palanca y es reconocido como el inventor de la polea compuesta. En Egipto inventó el tornillo sin fin para elevar el nivel del agua. Johannes Kepler nació en 1571 y murió en 1630. Él fue un astrónomo y matemático alemán. No hizo aportación específica al cálculo, pero estableció algunas de las bases para desarrollar el área matemática. También desarrolló un sistema matemático infinitesimal precursor del cálculo.
Pierre de Fermat fue un jurista y matemático francés, apodado por Eric Templebel con el sobrenombre de Príncipe de los Aficionados. Él descubrió el cálculo diferencial antes que Newton y Leibniz. Fue cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal. Independientemente de Descartes, descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Sin embargo, es más conocido por sus aportaciones a la teoría de números, en especial por el conocido como último teorema de Fermat, que preocupó a los matemáticos durante aproximadamente 350 años, hasta que fue demostrado en 1995 por Andrew Wiles, ayudado por Richard Taylor. Fermat anunció su teoría en una carta de Marie Mersenne fechada el 25 de diciembre de 1640, razón por la cual se le conoce también como Teorema de Navidad de Fermat. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 y murió en Estocolmo el 18 de febrero de 1650. Filósofo, matemático, físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y filosofía moderna. Es el creador de la geometría analítica. Fue el primero en utilizar las coordenadas cartesianas. Expresó por primera vez la duda sobre la posibilidad de solución a la duplicación del cubo. Blaise Pascal también aportó en el cálculo diferencial. Una de sus aportaciones era el triángulo de Pascal, teoremas de geometría proyectiva, el hexágono místico de Pascal. Inventó la primera máquina digital de calcular y demostró la existencia del vacío. Observó que la presión atmosférica disminuye con la altura. Abordó la definición y el cálculo de la derivada e integral definida. Y también ayudó a crear dos grandes áreas de investigación. Escribió importantes tratados sobre la geometría proyectiva. En 1646 refutó las teorías aristotélicas que insistían en que la naturaleza aborrece el vacío, y sus resultados causaron grandes discusiones ante ser generalmente aceptados. En 1642, Blaise Pascal inventó la calculadora mecánica. Isaac Newton también aportó al cálculo diferencial. En 1664 descubrió los elementos del cálculo, que llamaba fluxiones. Años más tarde, cuando se publicaron sus hallazgos, hubo cierta duda acerca de si el matemático alemán Leibniz era considerado el creador del cálculo diferencial. Al parecer, ambos, independiente y casi simultáneamente, hicieron este notable descubrimiento. Generalizó los métodos que se habían utilizado para trazar líneas tangentes a curvas y para calcular el área encerrada bajo una curva. Descubrió que los dos procedimientos eran operaciones inversas, uniéndolos en el método de las fluxiones. Newton desarrolló el cálculo y también desarrolló el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Isaac Barrow nació en Londres en 1630. Además de matemático, fue un teólogo cristiano, profesor de geometría en 1670 en Gersham College y de griego en 1662 en la Universidad de Cambridge. En 1663 fue el primero en ser nombrado profesor lucasiano. Este título es la cátedra de matemáticas de la Universidad de Cambridge, a la cual renunció en favor de su alumno Isaac Newton en 1669. El teorema fundamental del cálculo dice que la derivada de la función integral de la función continua f de x es la propia f de x. El teorema fundamental del cálculo nos indica que la derivación y la integración son operaciones inversas. Al integrar una función continua y luego derivarla, se recupera la función original. G.W. Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig. Su nacimiento se dio en la Guerra de los 30 años, justamente 2 años antes de que este conflicto terminara. El padre de Gottfried se llamó Federico Leibniz, quien se desempeñaba como profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig, así como jurista. Por su parte, la madre fue hija de un profesor de leyes y llevaba por nombre Caterina. Fueron varios los aportes de Leibniz en matemáticas. El más conocido y polémico es el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal, o simplemente cálculo, es una parte de las matemáticas modernas que estudia los límites, derivadas, integrales y series infinitas. Tanto Newton como Leibniz presentaron sus respectivas teorías del cálculo en un lapso de tiempo tan corto que llegó inclusive a darse de plagio. Hoy en día ambos se consideran coautores del cálculo. Sin embargo, terminó por utilizarse la notación de Leibniz por su versatilidad. Bernhard Riemann fue un matemático alemán nacido en 1826 y falleció en 1866 debido a una fuerte tuberculosis. Una de sus principales aportaciones fue el análisis a la geometría diferencial, funciones de variables complejas y el teorema de funciones de una variable real. Los ricos y amplios conceptos de Riemann del espacio y de la geometría tuvieron profundos efectos en el desarrollo de la teoría física moderna.
y brindaron los conocimientos y métodos usados 50 años más tarde como apoyo concreto para la teoría general de la relatividad desarrollada por Einstein. Además de su trabajo en geometría, hizo contribuciones básicas a la teoría de la función de una variable compleja, a la física matemática y a la teoría de números. Clarificó la noción de integral, definiendo lo que ahora lo llamamos integral de Riemann. Él fue quien permitió calcular las integrales a partir de la definición como un límite de sumas. Su muerte prematura determinó una gran pérdida para el mundo matemático, porque su trabajo fue brillante y de importancia capital. Pensador y generador de métodos, teoremas y conceptos que llevan su nombre hoy en día. Galileo Galilei realizó notables aportaciones científicas en el campo de la física que pusieron en entredicho teorías consideradas verdaderas durante siglos. Así, por ejemplo, demostró la falsedad del postulado aristotélico que afirmaba que la aceleración de la caída de los cuerpos en caída libre era proporcional a su peso, y conjeturó que, en el vacío, todos los cuerpos caerían con igual velocidad. Para ello, hizo deslizar esferas cuesta abajo por la superficie lisa de planos inclinados con distintos ángulos de inclinación. Y no fue con el lanzamiento de cuerpos de distinto peso desde la torre inclinada de Pisa como se había creído durante mucho tiempo. La obra que le hizo merecedor del título del padre de la física matemática fue en Discursos y demostraciones en torno a dos nuevas ciencias relacionadas con la mecánica, escritas con la ayuda de su discípulo Torricelli, donde describe los resultados de sus investigaciones sobre mecánica. El cálculo se puede aplicar en distintas ciencias, como son la medicina, la economía, la ingeniería, la arquitectura, etc. En medicina, el cálculo, específicamente el algoritmo, se aplica a la epidemiología y el logaritmo a la inmunología. En economía y administración, el análisis de la economía y la administración trata frecuentemente con cambios. El cálculo es para los directores de empresas y economistas, pues es una herramienta muy valiosa. El análisis marginal es quizá la aplicación más directa del cálculo a la economía y a la administración. Como ya hemos visto, el cálculo diferencial es también el método mediante el cual se obtienen máximos y mínimos de funciones. Por consiguiente, utilizando el cálculo se pueden resolver problemas relativos a maximizar ganancias o minimizar costos. En ingeniería, en particular la ingeniería electrónica, utiliza bastantes ecuaciones diferenciales, ya que es una herramienta para el análisis de señales analógicas o digitales. Y la electrónica tiene varias materias respecto a señales o tratamiento de señales. El cálculo diferencial se ha ido desarrollando a través de los años, consolidándose como una herramienta técnico-científica que se utiliza en el análisis de procesos que contienen magnitudes en constante cambio. Por ejemplo, la velocidad de las reacciones químicas, los cambios atmosféricos, los desarrollos sociales y económicos de las naciones. En la astronomía, para calcular las órbitas de los satélites y de las naves espaciales. En medicina, para medir el flujo cardíaco, la estadística y una gran diversidad de otras áreas.